Iglesia de Cristo, Dios es amor. Ministerios Ebenecer presenta Mujeres de Pacto. Lista para recibir la semilla que va a ser sembrada, amén. Y vamos a dejar el tiempo para nuestra amada pastora Jenny, amén. Que el Señor la use como sabe hacerlo el Señor, para bendecirnos con esa palabra hermosa. Gloria a Dios, es una bendición, amén, y un privilegio estar acá nuevamente, dándole las gracias al Señor, ¿verdad? Que dejamos este día para nosotros, así decía yo a las hermanas de hace muchos años, que este día lo dejamos para nosotros, ¿verdad? Que este día es para poder disfrutar la palabra, para poder vivirla, para poder experimentar cosas nuevas en nuestras vidas, ¿verdad? Sobre todo recordemos que la palabra es Dios, dice que Él es el verbo encarnado. Y cómo es Dios de bueno, ¿verdad? Porque nos ayuda cada día a poder experimentar cosas nuevas en la palabra del Señor. Dice que cuando más conocemos de la palabra, más conocemos de Dios, porque se nos acaba la vida y nosotros no hemos dejado de conocer de Dios. Se acaban los años y uno no deja de conocer a Dios. La palabra es eterna, amén. La palabra es sin fin y siempre vamos a conocer de la bendita palabra del Señor, amén. Yo quiero que veamos vamos a bendecir, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Amado Cristo, ponemos en tus manos, Espíritu Santo, esta palabra, Señor, que eres tú mismo, Señor. Y te pedimos, amado Señor, que seas tú en ella, Padre, que tú te glorifiques, que tú te exaltes, Señor, que tú, Señor, hagas esa obra de conocimiento, de entendimiento, Señor, para que podamos, Señor, cada día ver, Señor, tus milagros, ver tus virtudes, ver, Señor, lo que está escondido y no lo hemos podido ver en este tiempo, Señor, pero que este tiempo, de esta era del Espíritu Santo, Señor, tú nos vas a enseñar a ver la palabra de una forma tan diferente, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te damos a ti la gloria y la honra, Señor, la exaltación, Señor, y la glorificación, Señor, hacia nuestras vidas, Padre, sabiendo, Dios amado, que tú eres incomparable, tú eres bueno, Señor. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Dios ha sido muy bueno con nosotros y nos enseña cosas especiales y cosas maravillosas que solamente Él conoce, ¿verdad? Él sabe y como cada día Él se va manifestando en nosotros. Este día es un día de que en el cual vamos a tener algo especial y algo diferente. Amén. Dios ha sido muy bueno. Amén. Gloria a Dios. Ahí vamos. Dice, la sangre es vida. Ese es el título que Dios me puso para esta prédica. Y amadas hermanas, yo estaba viendo que realmente si la sangre de Cristo no hubiera llegado a nosotros, tuviéramos la vida eterna que Él nos prometió, porque dice que Él nos da vida a través de su sangre, es una vida eterna, una vida que no se va a acabar. Digamos, aquí se acaba el tacuchi, aquí se acaba el cuerpo, pero la vida espiritual sigue. Nuestra alma, nuestro espíritu, especialmente nuestro espíritu, sigue viviendo en la eternidad y por la eternidad nunca nos vamos a morir en el nombre de Jesús. Pero hay algo especial, amén, que Dios nos da a ver en esta cita. Dice, solo que, perdón, pero como no
Muy bien. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La sangre derramada la sangre derramada para este vital propósito es demasiado sagrada para que se le menosprecie cuando se le ha hecho. ¿Ven? Dice, amadas hermanas, que por eso dice que la sangre es tan preciada, la sangre de Cristo, ¿verdad? Yo estoy hablando aquí desde Levítico, donde aquí la sangre era de machos cabríos, ¿sí? Pero fíjese que yo estaba oyendo un testimonio de una persona que su hijo, era un joven y era único hijo, y ella dice que estaba en la secta de los testigos de Jehová, y llegó el pastor ahí con ella al hospital, como decir, yo soy testigo y no voy a dejar que lo hagan, ¿verdad? Por si la mamá dudaba de hacerlo, y el niño tuvo un accidente y necesitaba una transfusión de sangre. Entonces dice que el pastor dijo que no podía aceptarla porque en la ley de ellos, en la doctrina de ellos, no lo permitían. Y la señora pues no dejó que le hicieran una transfusión de sangre que podía salvar la vida de su hijo. Pero mire qué difícil cuando ella dejó ese lugar, porque ella dice que con los años dejó ese lugar y buscó la verdad en Cristo. Y cuando ella se dio cuenta que si ella no hubiera estado ahí, en ese lugar, ella disfrutara aún de su hijo. Pero por tomar esa decisión, no lo logró. Entonces vemos, amadas hermanas, que la realidad de la vida en uno es la misma sangre, ¿verdad? Y mire cómo es de especial, porque si una persona baja su hemoglobina, le tienen que hacer una transfusión. Tienen que ayudar a la persona, porque si no, esa persona va a fallecer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es eso de importante? Y a veces las personas, cuando son de este tipo, no reconocen eso. Pero Dios por eso dice que que la sangre es tan vital para el propósito de Dios. Recuérdese, amada hermana, que cuando nosotros ya fuimos perdonados, fuimos lavados con la sangre de Cristo y volvemos otra vez a hacer lo que antes hacíamos, o tal vez peor de lo que hacíamos. Dice que nosotros estamos pisoteando la sangre, está en Hebreos. Dice, estamos pisoteando la sangre de Cristo. Entonces, ¿cómo es de delicado todo esto? ¿Cómo tiene que ver un cambio en la vida de cada uno de nosotros? Amén. Dice en Hebreos 9:12. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Quiere decir, amados hermanos, que esa eterna redención es que si Dios nos perdonó con su sangre, nos perdonó, ¿sí? Y muchas personas han pasado muchos años y siguen con la conciencia, porque la conciencia sabe, la conciencia nos acusa. Y está ese espíritu dentro de nosotros acusándonos de lo que ya pasó, de lo que Dios ya perdonó, pero siempre está y nos regresa el pensamiento a lo que habíamos hecho. Y lo vivimos y uno dice, ay, uno no puede disfrutar de la grandeza y la misericordia de Dios por lo que está ahí dentro de nosotros, ¿sí? De la culpabilidad, ¿verdad? La culpabilidad. Y si yo no hubiera hecho, no hubiera pasado. Entonces dice que uno está como negando ese poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice porque Él entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Quiere decir que nuestro amado Señor Jesús solo una vez hizo el sacrificio. Solo una vez estuvo en la cruz del Calvario, derramó su sangre por nosotros. Solo una vez. Y esa vez sirvió para la eternidad. Digamos, uno está, a veces uno no deja a uno mismo
disfrutar de la bendición que Dios nos da a nosotros. Porque le digo, ese recuerdo que a veces no nos deja libertarnos a nosotras mismas de lo que ya pasó hace muchísimo tiempo, nos sigue persiguiendo y no podemos disfrutar. Y él dice que es habiendo obtenido eterna redención, quiere decir eterno perdón, eterno perdón. Nunca más vamos a ser acusadas de parte de Dios, pero si nos acusan, tal vez la humanidad, tal vez nosotras mismas. Entonces esa acusación hace que no tengamos, que no veamos esa eterna redención, que es eterno. Eso ya estuvo, ya pasó, y el Señor va a decir, pero sí, ¿por qué tanto que sufres por esto? Si eso yo ya lo perdoné, ya eres libre. Pero siempre sigue el día, siempre sigue el día. Amén. Dice en Hebreos 9:22, y así todo es purificado según la ley, con sangre, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Dice que si no hay derramamiento de sangre, no hay redención en nosotros. Por eso Cristo vino a pagar por nosotros, porque antes mataban un becerro y cada año llegaba el sacerdote a cubrir nuevamente ese pecado, y la gente volvía a pecar y nuevamente volvía otra vez el proceso, llegaba el sacerdote, limpiaba, y la gente igual, ¿verdad? Por eso el pueblo de Israel tardó tanto tiempo en llegar al propósito de Dios, porque se moría un juez que los gobernaba y volvían a hacer lo mismo otra vez. Y él aquí está diciendo que dice que él hace remisión una vez. Dice en la Strong 85:59, es que fíjate como venía así enfrente de la luz del vidrio, entonces como que me dejó no ver. Entonces me cuesta mucho ver acá, pero ahí estamos. Dice 859, dice liberación de la esclavitud o prisión, perdón o indulto de los pecados, dejándolos ir como si nunca se hubiera cometido, remisión de la pena. Entonces mire amadas hermanas, dice aquí me veía yo algo tan especial realmente, porque dice que hay que dejar ir el pasado, hay que dejarlo ir. Pero ¿qué pasa a uno? ¿Qué le pasa a uno de humano? ¿Qué es el mayor problema que uno tiene de humano? ¿Sabe qué es? Los recuerdos. Porque el recuerdo está almacenado dentro de nuestro cerebro, ¿va? Pero cuando usted le permite, eso vuelve otra vez a regresar, y usted vive su situación como que fuera ese día. Entonces eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Por eso dice Eva, dice que él es dejándolos ir. Bueno, ya pasó, ya me perdonaron, y dice, pero que se vaya, ¿va? Que no vuelva, que no regrese. Porque si regresan, pero es que uno mismo los hace que regresen. Mire lo que es el poder de la mente. El poder de la mente y el alma nos hace que volvamos a regresar. Híjole, de cuántos años, y uno viviendo el pasado otra vez, y se hizo fresco otra vez este día. Entonces el problema que nosotros tenemos es nuestros pensamientos. Amén. El pensamiento que está dentro de nosotros, que nos hace volver otra vez. Entonces dice que tenemos que dejar irlos. ¿Será que cuesta? Cuesta. Porque alguna cosita que uno vea le recuerda al pasado. Alguna cosa que a uno le llegue al oído de algo, recuerda a uno el pasado. Pero si yo pasé por eso, pero si yo vi eso. Entonces, pero dice acá, mire, dice, es liberación de la esclavitud o prisión. Todo quiere decir, amados hermanos, que el pecado en nosotros es una esclavitud.
y es una cárcel. ¿Por qué una cárcel y una esclavitud? Porque estamos, digamos, hay mucha gente que no puede ser feliz. Es feliz un ratito, pero al momento que vienen las situaciones se le acabó la felicidad y otra vez se sume en el recuerdo. Y lo que más afecta en la humanidad es el recuerdo, porque el recuerdo hace que uno vuelva a vivir lo que ya vivió, lo que ya pasó. Amén. Y dice, esta es la remisión de la pena. Digamos, uno tiene que tener la conciencia de que Dios ha sido tan bueno para perdonarnos, para libertarnos, para darnos libertad, para que podamos a través de la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo tener eso. Mire algo tan precioso, dice en Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor se presenta delante de Dios por nosotros. Entonces Él nos apoya en todo lo que nosotros necesitemos. Él nos apoya. ¿Y nosotros qué pasa con nosotros? Desolados, tristes, amargados, necesitados, porque necesitados de Dios siempre vamos a estar, pero necesitados de amor, necesitados de palabras de aliento, necesitados que alguien nos venga a apapachar, necesitados que alguien nos pueda entender como nosotros pensamos, no como piensa la gente, no como nosotros pensamos. Así tiene que ser, no como piensan las demás personas. No, él o ella, porque no está pasando mi situación, no me entiende, dice uno, ¿verdad? No me entiende porque no está pasando mi situación. Entonces las personas quieren que se entiendan como, pero mira, dice el Señor que Él dice que Él nos presenta. Ahora dice, Él se presenta a Dios por nosotros. Mire qué privilegio el que nosotros tenemos, que Él nos presenta delante del Padre por Él mismo. Como decir, yo respondo por ellos, yo estoy aquí por ellos. Entonces, y uno desolado, desamparado, chillando en su rincón en la cama o donde uno quiera estar, pero llorando con desconsolación, ¿sí? Y sabiendo que hay alguien que está delante de uno, que se presentó delante del Padre por nosotros. ¿Qué quiere decir, amadas hermanas? Que no estamos solas nunca. Hay una promesa de Dios que nunca vamos a estar solos, que Él siempre va a estar con nosotros, pero nos pasa, se nos olvida la promesa que Él dio, que iba a estar siempre con nosotros. Y Él dice, por eso dice que Él se presenta delante del Padre por nosotros. Es nuestro representante. Él se presenta por nosotros. Amén. Y algo tan especial que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Dice en Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Dice que mediante el Espíritu eterno Dios se presentó delante de Dios. Y dice, y Él limpiará nuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Mira, amadas hermanas, cuando dice que sirvamos de las obras muertas, ¿qué son obras muertas? Las obras que ya no nos ayudan. Lo que hicimos que ya no nos ayudó, eso está muerto, ya no tiene vida. Entonces dice que Él nos hace que nuestra conciencia, amén, que nuestra conciencia se limpie de esas cosas que ya pasaron. Porque nosotros nos enseñaron que la conciencia para nosotros era un juez.
Y ese juez lo tiene uno ahí dentro. Y a veces dejamos que esta conciencia que es juez nos acuse. Puro juez. No te sale bien esto porque tal y tal cosa hiciste. No salís bien porque esto hiciste y te recuerda y le recuerda a uno, si es por eso, tienes razón, tengo que pagarlos. Dice muchas personas, los elotes que me comí, como dicen, ¿verdad? Pero se nos olvida que Dios nos presentó, Él se presentó, Jesús se presentó delante de nosotros. ¿A través de qué? A través de su sangre. A través de su sangre se presentó por nosotros. Quiere decir que Él está ahí siempre pendiente de nosotros. Él no ha dejado de presentarse delante de Dios por nosotros. Así que hasta el fin va. Amén. Dice en Hebreos 10:10, y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Mire, amadas hermanas, hay una voluntad. Dice, y esa voluntad, ¿qué es la voluntad? ¿Qué es voluntad? Es obedecer, ¿sí? Que uno obedezca lo establecido por Dios, que uno reconozca lo que Dios estableció. Esa es una voluntad. Cuando uno no acepta las situaciones en la vida de uno no está aceptando la voluntad de Dios. Y la voluntad es lo que Dios hizo por nosotros, y a veces no quisimos lo que Él hizo por nosotros. Nos lastimaron, nos lastimó, pero esa voluntad de Dios es la que está en nosotros. Amén. Entonces dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Entonces la santificación, mire, uno lucha por ser santo. Uno lucha y uno lo ve, la santificación como apartarme del pecado, ¿verdad? Apartarme y el pecado no es solo lo que uno a veces piensa pecado. Hay palabras, hay situaciones, hay actitudes que nos llevan a pecar, ¿verdad? Pero él dice que el cuerpo de Cristo, acá donde él dice, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre, quiere decir que el cuerpo del Señor Jesús, amén. Ese cuerpo es el que nos liberta, amadas hermanas, pero dice que fue una ofrenda. Mire cómo es de lindo. Yo estaba viendo esto y digo, como uno a veces no lo ve como el Espíritu quisiera que lo viéramos nosotros, ¿verdad? Porque realmente el cuerpo de nuestro Señor Jesús fue una ofrenda. Dice que Él se ofrendó para nosotros y fue su cuerpo. ¿Y por qué el cuerpo, amadas hermanas? ¿Por qué el cuerpo? Porque el cuerpo, Él tuvo que santificar su cuerpo por nosotros. Y él era una persona que no había cometido ningún pecado, porque Él vino del cielo para la tierra, ¿va? Él vino de allá, Él dejó todo lo que tenía allá y se vino para acá, para ser engendrado en una mujer a través del Espíritu Santo. Amén. Por eso esa sangre, me voy a meter a otro lado, pero por eso es que esa sangre que fue dada por nosotros, dice en esa ofrenda de Jesucristo hecho de una vez para siempre, ese cuerpo fue limpiado, fue santificado, porque Él tenía que tener una sangre de la humanidad, y la sangre de la humanidad era de María, ¿verdad? Él hubiera venido como espíritu, pero necesitaba un cuerpo acá en la tierra, ¿va? Entonces esa sangre fue santificada. Mire, porque hay hijos de uno, póngale, que tienen la sangre de la mamá, esos tienen la sangre del papá. Y es un conflicto cuando los hijos tienen la sangre del papá, porque se complica un poquito más que cuando tienen la sangre de la mamá. Porque como hay un cambio, ¿ah?
Entonces, ¿cómo es eso de importante? Que Él necesitó una sangre, pues esa sangre fue santificada. Dice, en la voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre, porque el cuerpo fue una ofrenda a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque uno puede decir, yo no puedo. Él porque era inmaculado. Pero por eso fue la ofrenda del cuerpo de Cristo para nosotros. Por eso fue su ofrenda en su cuerpo, para ser lastimado, para ser golpeado, para que Él permitiera todo lo que le hicieron. Y Él lo permitió. Y Él podía decir, hasta ahí nomás. Y uno puede decir, pero que no puedo permitir tantas cosas. Y dice que Él permitió todo por la voluntad en su cuerpo, por la santificación en su cuerpo. Y dice, y esa santificación de su cuerpo fue únicamente una vez. Una vez. Entonces Él tenía que pasar ese sacrificio en su cuerpo físico. Todo eso lo pasó en su cuerpo físico. Y dice acá, dice en 1 de Pedro 2:24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y no por cuya herida fuisteis sanados. ¿Por qué el cuerpo del Señor tuvo que ser puesto en el madero para ser exhibido? ¿Y por qué el cuerpo del Señor tuvo que pagar por nosotros? Porque, amadas hermanas, ¿dónde se cometen los pecados? En el cuerpo. En el cuerpo se cometen los pecados. En el cuerpo tenemos problemas aún de todo. En nuestras manos, en nuestros pies, en nuestros pensamientos, en nuestros ojos, digamos el cuerpo en sí. Por eso es el que peca en sí, el cuerpo en uno. A dónde van nuestros pasos, qué oímos, qué hacemos, en qué utilizamos nuestras manos, nuestros pies, nuestros pensamientos, nuestra boca. Es en el cuerpo. Por eso Él tuvo que entregar su cuerpo y ponerlo sobre el madero por nosotros. Porque es el cuerpo en sí que peca. Y mire cómo es eso, porque por eso es que todo lo incorruptible no va a ser levantado. ¿Sí? Porque nuestro cuerpo lo hemos cuidado, le hemos dado todo lo que necesita, pero un día va a ser corruptible. Un día se va a desarmar, perdón la expresión, pero un día se va a desarmar y se va a podrir estos nuestros. Se va a destruir. Pero ¿para qué nos sirvió este cuerpo? Y usted puede decir, nos sirvió para caminar, para buscar de Dios, todo, pero también nos sirvió para pecar, para hacer cosas indebidas. Entonces, por eso pagó el Señor en la cruz del Calvario con su cuerpo, para libertarnos a nosotros. Por eso, amadas hermanas, nuestro espíritu es el que tenemos que pedirle a Dios cada día, que sea santificado nuestro espíritu, que sea santificado nuestro espíritu delante de Dios. Porque el alma nos hace y nos lleva, ¿sí? Pero nuestra alma tiene que llegar a un lugar a dar cuentas por nosotros, querramos o no querramos. Y yo les digo a las hermanas, no hagamos muchas cosas que nos tengan que sumar, sino que nos reste. Que cada día nos reste, que cada día sea menos, por lo cual tengamos que dar cuentas, porque dice que sí tenemos que dar cuenta. Y está establecido en la palabra.
Entonces que cada día sean menos las cuentas, amén. Por eso dice, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Entonces, esas heridas de nuestro amado Señor Jesús, por cada herida que Él tuvo en su cuerpo, nosotros fuimos sanados, fuimos libertados. Mire todo lo que significa el cuerpo de nuestro amado Señor. Nos sirvió para una cosa y nos ayuda para otra cosa. Porque por su cuerpo somos sanos, somos sanados, somos libertados. Todo lo que en sí encierra el cuerpo de nuestro amado Señor Jesús. Entonces, todo lo que significa en sí ese cuerpo que fue humillado y que a veces nosotros ahora lo hacemos también que padezca por nuestras actitudes, ¿verdad? Dice en Hebreos 10:19 al 20. Entonces, hermanos, dice, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo, que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Entonces, amadas hermanas, esto quiere decir que Él inauguró en nosotros, dice, Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Mire, cuando nosotros vemos esa cita donde está, cuando Él estaba en el lugar donde estaba crucificado, que ya estaba Él para morir. Dice que cuando Él murió el tiempo cambió, las situaciones cambiaron, ¿sí? Pero dice que vino un rayo de arriba y rompió ese velo, y lo rompió de arriba hacia abajo. Entonces, por eso dice que Él nos hizo entrar por un camino nuevo y vivo. Dice, y Él lo inauguró. Ese camino Él lo inauguró para que a través de este sacrificio de nuestro amado Señor Jesús, nosotros tengamos lugar arriba y abajo. Por eso dice que nosotros cuando alguien viene con pecados así bien, todos los pecados son malos, pero hay unos pecados bien feitos, ¿verdad? Entonces la gente y no tiene la autoridad de atar esos pecados aquí en la tierra. Dios nos dio esa autoridad como hijos de Él, de atar todo pecado. Dice que lo que atemos aquí en la tierra será atado en los cielos, y lo que sea desatado en la tierra será desatado en los cielos. Entonces Él nos dio la autoridad, dice, amadas hermanas, de eso. ¿Pero por qué? Porque hay una conexión desde la muerte de Él, del cielo y la tierra. Ese velo rompió esa conexión de arriba para abajo. Amén. Por eso Él dice que nos dio vida eterna. Ese tiempo va a ser eterno para nosotros. Todo el tiempo vamos a vivir. Amén. Dice en Hebreos 9:8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese de pie. Mire, entonces cómo es de importante, amadas hermanas, esa manifestación, y eso nos lo da a conocer el Espíritu Santo. Dicen, Él nos ayuda a entender lo que no entendemos, ¿sí? Con esto aún se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entonces un camino que el Señor Jesús abrió a través de su cuerpo. Y ese camino es el que nos lleva a una restauración eterna, a un perdón eterno. Amén. A que nosotros ya no vivamos con el pasado, sino que vivamos con el presente, ¿verdad? Que vivamos el presente, en el cual, ¿qué es el presente? Buscar de Dios, necesitar de Dios, amarlo, respetarlo, cada día estar sirviendo con deseos de que es para Él, ¿verdad? Y ya no, amadas hermanas, atribuladas,
entristecidas, agobiadas, sino que realmente Él nos abrió un camino. Y ese camino es parte del tabernáculo de Dios, parte de lo que significa el altar. Amén. Mira acá en 1 de Pedro 1, 18, 19 dice la palabra del Señor. Y sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Por eso dice que nuestro amado Señor Jesucristo es un cordero. Digamos, Él se tipifica como un cordero, como el corderito que usted lo agarra, lo acaricia y está ahí va, se deja. Entonces, así, en la humildad del cordero fue que nuestro amado Señor Jesús vino, como la humildad de un cordero. Dice, un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso la sangre de Cristo tiene el poder y la autoridad de libertarnos a nosotros de todo pecado, de limpiarnos de todo lo que se pudiera haber hecho en el Señor, ¿verdad? Porque nos da la libertad. Por eso dice que nosotros a veces traemos cosas y mire, es que ¿cómo nos cuesta, va? ¿Cómo nos cuesta? Porque dice, ay, si esto lo heredé de mis padres, dice uno, ¿va? Si esto viene de mi papá, va. Y mi mamá era así. Así son mis hermanos también, dice uno, va. Pero no. Dice que esa genética de nuestros antepasados ya no tiene que estar con nosotros. Entonces, ¿qué nos ayuda la sangre de Cristo? A cambiar, a limpiar nuestra genética, porque la sangre de Él es inmaculada, ¿sí? La sangre de Él es limpia. Dice, no tiene contaminación, no tiene mancha, es libre. Entonces, nosotros a veces venimos por lo de nuestros antepasados, ¿va? Que sin mancha y sin contaminación, porque mira, amadas hermanas, tristemente uno recibe contaminación de su genética, tristemente, porque viene la sangre de los abuelos, de los tatarabuelos, y todo viene en el cuerpo de uno, ¿sí? Pero cuando ya uno viene, y eso de tomar uno la Santa Cena en fe, es realmente en fe. Es realmente decir, Señor, yo sé que esto cambia esa genética que no nos trae nada bueno. Entonces tiene que tener uno fe, y la fe es creer en lo que uno no puede ver, ¿verdad? Porque entonces la sangre del Señor a través de la Santa Cena viene a tipificar la pureza y la descontaminación que hay en la sangre de nosotros, ¿verdad? Porque por eso es que decía Pablo, cada vez y hacerlo todas las veces que tú querráis hacerlo. No nos puso un límite, no va a ser solo una vez al mes, cada 2 meses, no. Cada vez que queramos hacerlo, lo podemos hacer. Amén. Yo cuando escucho las prédicas del apóstol y hay Santa Cena, tengo mi vinito en mi casa, mi pan, y ya hago Santa Cena después. Las veces que pueda. Porque así se va, que uno lo haga las veces que uno pueda, las veces que uno quiera en sí, ¿verdad? ¿Para qué? Para irnos descontaminando, dice, de la vana manera de vivir de nuestros padres, ¿sí? Entonces, nuestra genética, cuando venimos a Cristo, esta genética cambió, hermanos. Ya no somos iguales. Y usted lo puede ver en sus familias. Usted va con su familiar y dice, yo tenía mi cuñado que hacían sus fiestas ellos, ¿verdad? Y como siempre me invitaban, yo siempre iba. Nunca aparté a mi familia de mí. Siempre iba. ¿Y sabe qué me decían? Usted no es de nosotros, me decían. Porque les gustaba bailar y les gustaba tomar. Entonces nos hacían un lugarcito para nosotros. Pero estábamos contentos y compartiendo con nuestra familia. No nos apartamos de ellos. Pero sabían que no éramos iguales a ellos. Y eso no nos enojaba a nosotros.
Nos sentíamos orgullosas de que nos vieran que somos diferentes, ¿verdad? Entonces, mucha gente, así mi familia me hace de menos, mi familia ya no me invita, ya no comparto porque ellos me miran raro. No, pues que lo miren a uno raro. Que lo miren a uno raro que no es igual. Porque así me decía, ustedes ya no son de nosotros, nos decía. Se casó mi sobrina ahí donde es de oficiales, y ahí solo licor. Pero le dice la encargada de que está ahí, a ellos por favor agua gaseosa, a los meseros. Entonces ellos ven que somos diferentes. Aún nuestra misma familia mira que no somos iguales, que hubo un cambio en nosotros, que Cristo cambió nuestra genética. Sí, no apartarnos de nuestra familia, decirnos yo ya no los visito porque me hacen a un lado, yo ya no comparto, es pecado lo que ellos hacen. Sí, es pecado, pero un día van a llegar, a través de lo que la vean a usted, van a llegar a los pies de nuestro amado Señor Jesús, porque van a ver la diferencia. ¿Sí? Y eso es lo que el Señor hace mediante su sangre preciosa. Amén. Dice Hebreos 9:28. Así también dice, Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Mire, yo quiero que usted lea esta cita nuevamente. La vamos a leer nuevamente. Dice Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Qué dice ahí? Amadas hermanas, dice que Él ya no va a venir por nosotros por pecadores. Dice que Él ya no va a venir por nosotros. Dice, Él vendrá por la primera vez. Mire, la primera vez vino a perdonar pecados. ¿Sí? Y Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario y derramó su sangre por nosotros. ¿Por qué? Por el pecado que había en nosotros. Dice que Él vino a perdonar pecados de muchos, de muchos, de muchos. Mire la humanidad. Mire toda esa, yo miro cuando veo las plenarias de las iglesias y toda esa gente fue rescatada por la sangre de Cristo. Pero Él vino a perdonar pecados. Cuando le preguntaron a Juan, cuando Juan andaba en la tierra, ¿verdad? Le preguntaron, mira, y le dijeron que Jesús estaba bautizando en el Jordán. Y Juan dice, ve y pregúntale si Él es el que es o esperamos a otro. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Dile, los sanos, los enfermos están sanos, los cojos caminan, los que estaban sordos oyen, los que no veían ven. Era la señal de Él, ¿verdad? Pero aún Juan, como Juan no lo conoció, él lo conoció hasta cuando él fue a bautizarse. ¿Sí? Entonces a él solo le dijeron que iba a llegar él a cambiar todo. Pero Jesús dijo, dile las señales que hay. Entonces él cambió la vida de muchísimas personas a través de eso. Pero en esta vez, dice, en esta primera vez que Él vino, amén, que nosotros estamos haciendo un recordatorio cuando Él vino, pagó por nosotros, nos perdonó, nos libertó. Pero dice que cuando Él venga por segunda vez, ya no va a traer una relación con el pecado. Entonces nosotros ya no vamos a estar, Señor, perdóname, tú ya vienes, Señor, perdóname, Señor. Él ya no va a traer una relación con el pecado. Ya no. Dice que Él va a venir para salvar a los que le esperan. Entonces, ¿qué esperamos? La venida de Cristo. Eso es lo que esperamos nosotros. ¿Y qué hacemos a través, amadas hermanas, de venir a buscar de la palabra de Dios? ¿Qué hacemos? Cada vez que nos reunimos, más algo Dios cambia en nosotros a través de la palabra que se expone.
algo cambia el Señor en nosotros, algo agarramos, amén, de eso, porque Él dice, cuando Él venga la segunda vez, ya no va a venir por el pecado, y ya no va a poder perdonar pecados, porque ya vino la primera vez. Hoy va a venir a salvar a los que le esperamos, y esa es nuestra fe, esperarlo hasta que el Señor venga, hasta que Él venga por eso dice, va, que Él nos va a levantar, porque cuando Él venga, Él no va a poner el pie en la tierra, ¿sí? Nosotros tenemos que ir a Él, ¿sí? Y no con este cuerpo que tenemos, porque no avanzaríamos. Va a haber una transformación. Mire, quienes van a vivir eso, va a ser una preciosidad eso. Va a ser algo tan precioso, ver que Él venga y ser levantados en cuerpos de luz. Es que esto va a ser precioso. Yo cuando me pongo a pensar eso va a ser pero divino ver uno eso. Amén. A quienes Dios nos lo permita o ya venimos con Él, ¿va? Cuando Él venga. Pero esto va a ser algo especial porque dice que Él va a ser en el aire, nos va a transformar en cuerpos de luz. Pero Él ya solo viene a llevarnos. ¿Y qué tiene que estar uno? ¿Qué tiene que estar uno? Listo. Listo, tanto cuando Él venga o también cuando lleguemos nosotros antes. Pero de todos modos tenemos que estar listos, porque esa es la promesa de Dios. Y por ello pagó Él. Y por ello cambió toda nuestra vida, nuestro sentir, nuestros pensamientos, todo Él lo cambió por nosotros. ¿Para que tuviéramos una vida buena, en abundancia? Amén. Hermanas, uno cuando ve esto, dice uno, Señor, realmente eres especial. Realmente no hay otro Dios tan grande y precioso como tú, digno de toda gloria, de toda exaltación y de toda glorificación. Pero mire, ¿qué dice? Tenemos que estar listas. Tenemos que estar listas, porque no va a venir, Señor, todavía me das tiempo para que yo me pueda perdonar y tú me vas a perdonar desde allá arriba. Ya no. Dice que Él va a venir a traer a los escogidos. Y Él dice que fuimos escogidos y fuimos llevados por Él. Entonces mire qué bendición la que el Señor nos va a dar a nosotros, porque es una forma de que podamos ser levantados en victoria, amén. Y sobre todo algo tan especial, amadas hermanas, que nos da la bendición de estar siempre con vida, porque esa es nuestra fe. Nunca vamos a morir, nunca. Aquí vamos a dejar de existir, pero vamos a existir allá arriba. Pero nuestra vida no se va a acabar. Nuestro cuerpo tal vez te tiene que ir a un lugar de descanso, pero nuestro espíritu y nuestra alma tienen que estar ahí. Tienen que ir a algo especial. Por eso tenemos que cuidar mucho nuestra alma, ¿verdad? Nuestra alma es bien malcriadita a veces, ¿verdad? Y cuando usted tenga que regañarla, regáñela, y ella le va a hacer caso, porque tenemos el dominio en nosotros de regañarla. Si tenemos el poder de Dios de regañar nuestra alma. Bueno, ¿se va a portar bien o qué? Como que fuera un niño, ¿va? Pero increíble, pero le va a hacer caso, porque es la actitud que tenemos que tener, ¿verdad? Si algo no está bueno, pues tenemos que cambiarlo. Si algo no está como tiene que ser, tenemos que cambiarlo. Y caminar con rectitud delante de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que Él nos enseña a nosotros? Que podamos vivir tranquilas, en paz y alegrarnos, ¿verdad? Con lo que nos alegramos. Amén.
Están como el otro día. Ya está. Gloria a Dios. Fíjense, amadas hermanas, que dice que cuando el Señor, después de que Él murió, después que Él resucitó, Él anduvo, no sé si 40 días todavía en la tierra. Digamos, Él ya resucitado. Y anduvo con sus discípulos. Y a veces los discípulos no lo conocían a Él todavía. Pensaron que Él iba a venir con, que Él se había ido y que no iba a regresar. Y Él regresó como un cuerpo humano, ¿sí? Regresó así, pero traía sus señas, traía sus clavos, traía lo del abdomen, traía en sus pies, ¿verdad? Porque habían quienes no le creían a Él, que Él había resucitado. Entonces Él tenía que tener señales de que sí había resucitado. Señales, ¿y para qué? Para creer, para que creyéramos. Amén. Entonces, ¿cómo es eso de importante? Para que podamos a través de ello venir. Mire, yo me recordé que cuando María entró al sepulcro y vio a Jesús, ¿va? Y los discípulos salieron huyendo y ella entró. Y dice la palabra del Señor que María se acercó a Él, pero de seguro que había un acercamiento bonito con Jesús. No era de aquellos que, bueno, las mujeres por otro lado, los hombres por otro lado. ¿Por qué Jesús le dice no me toques? Porque no he subido al Padre. ¿Qué quiere decir eso? Que no era una persona que decía váyanse para otro lado, los hombres aquí, las mujeres aquí. No. Él buscó a María Magdalena para que a ella se le presentó. Mire qué bonito eso. Dice que le dijo no me toques, quiere decir, cuando le digo no me toques es porque ella lo tocaba, él se acercaba mucho a él, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es ese acercamiento que Jesús tuvo a través de ello con nosotros? Vamos a ministrar Santa Cena, amén, en el nombre de Jesús. Y vamos a ministrar en el nombre de Jesús. Dice, y mientras comían, estoy leyendo Mateo. Mateo 26, 28. Mientras comía, Jesús tomó el pan y habiendo bendecido lo partió y dándole a los discípulos les dijo tomad. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo bendiciendo estos elementos, Padre de la gloria. Padre, vengo bendiciendo este panito, Señor, que no es de una panadería, pero en el nombre de Jesús lo santificamos. Santificamos este juguito de uva, Señor, que significa, Señor, tu sangre, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, creemos, Señor, y bendecimos estos elementos, Señor, sabiendo, Padre, que el momento de tomar, Señor, esta santa cena, Señor, hay algo especial. Para nosotros no es un desayuno, es una santa cena. ¿Sí? Lo tomemos en la mañana, a mediodía o en la tarde, es santa cena, porque así fue instituido. Padre, en el nombre de Jesús, bendice el corazón de mis hermanas, Padre de la gloria, llénalas de tu gracia, de tu bendición, Padre, que esos recuerdos que han estado ahí acumulados, Padre, haciéndonos tal vez sentirnos tristes, sintiéndonos tal vez no dignos, Padre, por favor, en el nombre de Jesús, Padre, perdónanos, Dios de los cielos, por todo aquello que hayamos hecho, que no esté tu agrado, Señor. Por favor, amado Dios, toda palabra, toda situación, Señor, que no tuvimos libre en esta mañana, por favor, perdónanos, Dios, por favor, límpianos. Padre, queremos presentarnos delante de tu bendita y santísima presencia, Señor, delante de ti, para sentirnos amadas, perdonadas y bendecidas, Señor, y sobre todo, Señor, no sentirnos solas, Padre, sino que siempre estás tú ahí con nosotros. Quita toda soledad del corazón de mis hermanas, Padre, en el nombre de Jesús. Ahí donde se sienten solas, ahí donde se sienten tal vez que no tienen la fuerza para seguir adelante. Ahí, Padre, ahí llena tú.
con tu mano poderosa, con tu unción preciosa, Señor. Fortalece los corazones, fortalece, Señor, los pensamientos y fortalece los sentimientos y fortalece los cuerpos enfermos, Padre. Por favor, sánalos, Dios. Padre, es una promesa, Señor, que por tu sangre hemos sido sanados, Señor. Que por tu sangre hemos sido libertados, Señor. Padre, que nuestro cuerpo, Padre, a través del pan, paga los pecados de nuestros cuerpos, Señor, en el nombre de Jesús. Puede pasar, amada hermana, venga a tomar sus elementos y vamos a bendecir las vidas de nuestros hermanos. Puede pasar, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Sí, Señor. Sí, Padre, esta es la razón, amada hermana, por lo cual nuestra vida ha sido cambiada. Esto que usted tiene en sus manos es la razón por la cual Cristo cambió nuestra vida. A través de esto hubo una transformación que a veces usted no lo entiende y a veces no se lo cree, pero a través de esto nuestra vida cambió. A través de esta unidad que nos da el Espíritu Santo en nosotros, nuestra vida fue transformada. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, ¿esto qué significa, Señor? Un pan, un pedacito de pan, Señor. Lo que significa tu cuerpo, Señor, en nosotros, el cual pagó por nuestros pecados, Señor. Padre, esa figura de ese cuerpo que a veces nos hace, que a veces nos traiciona, Señor. Pero que hoy venimos, Señor, redimidos, transformados, sabiendo, Señor, Padre, que tú nos quitaste esa esclavitud que había en nuestro cuerpo de pecado, de mentira, Padre, tal vez de negación, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, todo lo que en nuestro cuerpo, Señor, se ha hecho en nosotros y que tú a través de la remisión de pecados, Señor, has transformado, dice tu palabra, que tú ya no te acuerdas de ello, Dios. Por favor, enséñanos, Padre, a creerte. Enséñanos a creerte que si realmente ya el pasado pasó, Señor, ya no tiene regreso, Señor. Enséñanos, por favor, a creerte, realmente a creer en tu palabra y a creer en este panito, Señor, que simboliza el cuerpo, Señor. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús, nosotros bendecimos este cuerpo, Señor, y lo tomamos en fe, creyendo, Señor, que este pedacito de pan cambia nuestro cuerpo, Señor, de todo aquello que a ti te desagrada, Señor, en el nombre de Jesús, y que viene a sanar también toda enfermedad, Señor, todo aquello que nos hace falta,
Padre, en nuestro cuerpo, es a través de este pan. Padre, tú lo bendices y es parte de nosotros al comerlo, Señor. Comámoslo, amadas hermanas, en el nombre de Jesús. Cómaselo despacio. Sienta cómo este panito va siendo parte de usted misma, que va entrando a su ser, que por la fe va transformando nuestro cuerpo físico en un cuerpo espiritual. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias porque al saborearlo, no lo saboreamos como cuando comemos un pan normal. Sabemos que tiene algo especial. Sabemos que hay algo especial que entró dentro de nosotros. Padre, así mismo tú, Señor, dices en tu palabra, dice, y tomando la copa, levante su copita, y tomando una copa, dice, y habiendo dado gracias. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por lo que significa, Señor, Padre, esta copita de vino, Dios. Gracias, Padre, porque a través de ella, en mi fe, Señor, va quitando toda genética de mis padres, de mis antepasados, de toda la generación, Señor, que viene conmigo, Dios. Pero que en esta generación que yo tengo hoy, Padre, esta generación cambia la genética de mis hijos, de mis hermanos, Señor, pero especialmente mi genética, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendice, Señor, esta copita de vino, Dios mío, en el nombre de Jesús. Y esta sangre que es un pacto nuevo en ti, Señor, que fue derramada por muchos y por el perdón de los pecados, en el nombre de Jesús. Beba su copa, amada hermana, y créale a Dios, créale con todo su corazón que es la sangre de Cristo. Y que a través de ella va cambiando, Señor, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar. Es algo que pasó nuevo de nosotros hoy. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús, yo bendigo la vida de mis hermanas, Padre. Te doy gracias por sus corazones, por sus vidas. Te doy gracias por los propósitos que tú has puesto en sus corazones, en sus vidas. Te doy gracias, Señor, por todo lo bueno y maravilloso que tú eres para ellas, Padre. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bendición de palabra, amadas hermanas. Qué rica la administración de la Santa Cena del Señor. Amén. Qué rico, ¿verdad? Voy a dejar el tiempo para la administración de las ofrendas, hermanita Audelia.